un salón que busca el encuentro del coleccionismo de rocas, de minerales, de gemas, y que nos hace mayores, pero no nos hace tan mayores. Todavía tenemos 30 años por delante, seguro. Vamos a proceder a la inauguración oficial y, como es habitual, os agradeceríamos a los señores expositores que acudáis para rodear a la autoridad, que es el alcalde en este momento, el alcalde John Lucchi, que nos ha hecho el honor de venir a decirnos unas palabras. Gracias a todos. Sí que es verdad que ya es la tercera vez que inauguro formalmente en un ambiente como el que tenéis aquí, que es muy familiar. Estáis unas 25, 26, 27 expositores y personas que algunas incluso hasta conoceré de los años anteriores. Para mí es pues una de las cosas que te encuentras sorprendente cuando te eligen alcalde. Hay muchas, pero esta en especial, en positivo lo quiero decir, porque me encontré con una cosa que no conocía apenas. Entonces, pues bueno, ha sido todo un descubrimiento. Me lo paso muy bien estos días, el fin de semana. Creo que acabaré la legislatura el año que viene yéndome a la excursión, si consigo plaza, que es una cosa muy cotizada también. Pero bueno, a vosotros ahora me daré una vueltita, veré pues lo que soléis traer y luego estaremos también, yo creo que en el ayuntamiento con los que queréis venir. Este año no me hacen cortar una cinta, que era todavía más, no sé, honorífico y hortera, diría yo. Este año no me niego. Pero bueno, daros la bienvenida y que paséis unos muy buenos días aquí, que aprovechéis y que lo paséis muy bien. Luego estaremos en el ayuntamiento y poco más. No soy de muchas palabras, como sabe el amigo Javier. Pasarlo bien, por lo menos, ¿vale? Venga, un saludo. La mina Burunsusi. Todas estas en España, pero en Talla, con sus teorías de intención. Y se lo queda. Está comprando. Eso sí que tiene. Escucha, ¿qué entidad fue la que os encargó hacer de la colección de Talla esa pequeña que... No sé. La mina nacional local va aproximadamente unos 100.000 euros. Sí que tienes un tren por ahí, de catalán, andaluz. Gracias.